Saludos. Estamos desarrollando una serie de videoexposiciones acerca del bautismo en agua. En esta ocasión abordaremos la afirmación de que el bautismo en agua es solo para creyentes en Cristo. El bautismo es un acto de obediencia del creyente a Cristo. Amerita de la fe consciente del bautizando. Y de eso trata este segundo tema. El día de Pentecostés, ante el sermón del apóstol Pedro, la multitud se afligió profundamente y preguntó: «Hermanos, ¿qué debemos hacer?». La respuesta del apóstol Pedro fue: «Arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el Santo Espíritu». Hechos el capítulo 2, 37 al 42 narra esto. El arrepentimiento, que es un acto consciente de la persona, precede al bautismo, es decir, tiene que ser antes que se bautice la persona que manifiesta esa fe. Felipe le predicó el mensaje de Jesucristo a un alto funcionario de Etiopía, Hechos 8, 26 al 40. Cuando el etíope preguntó a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado?, la respuesta de Felipe fue esta: «Si crees de todo corazón, bien puedes». Y respondió el etíope: «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». La confesión precede al bautismo. Saulo de Tarso, quien luego sería conocido como el apóstol Pablo, después de haber recibido el mensaje directo de parte de Jesús, fue bautizado, según dice Hechos 9:18. El bautismo es una respuesta al mensaje que uno abraza, al mensaje abrazado por el nuevo creyente. El apóstol Pedro visitó la casa de Cornelio, que era capitán de un batallón del ejército romano. Cuando Pedro le predicó a toda la familia de Cornelio, ellos creyeron y recibieron al Espíritu Santo. Fue entonces cuando fueron bautizados en agua. Esto lo narra Hechos en el capítulo 10 y especialmente los versos 44 al 48. Observe, nuevamente la fe precede al bautismo. Lidia, una mujer comerciante que era de la ciudad de Tiatira, cuando escuchó el mensaje acerca de Jesucristo, dice el texto que el Señor abrió su corazón, es decir, que creyó y luego fue bautizada. Hechos 16, 11 al 15. Primero cree y luego es bautizada. El carcelero de Filipos, cuando preguntó a Pablo y a Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo?, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y agrega el texto: y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hechos 16, 23 al 24. El bautismo viene como consecuencia de creer en el Señor Jesucristo. Cuando el mensaje de Jesucristo fue anunciado por el apóstol Pablo en Corinto, dice Hechos 18:8 que Crispo, el principal de la sinagoga, es decir, una persona muy importante, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Observe bien, creer y luego ser bautizado. De igual manera, el apóstol Pablo encuentra en Éfeso a un grupo de 12 varones que habían sido bautizados en el nombre de Juan el Bautista. Pablo les predica y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19, 1 al 7. De todos estos casos, podemos concluir lo siguiente: para ser bautizada, la persona tiene que creer en el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Esa es una decisión personal. Creer en Jesucristo es unirse a Él. Creer en Jesucristo significa permitirle que Él sea el Señor que dirige la vida del creyente. Creer en Jesucristo es aceptar que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, como lo atestigua la primera carta a Timoteo, el capítulo 2, versículo 5. Y que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. La fe antecede al bautismo. Primero creemos, luego somos bautizados. Como podemos notar, en las primeras iglesias, lo único que las personas debían hacer para ser bautizadas era creer en Jesús. Las personas se bautizaban para mostrar públicamente su decisión personal de seguir a Jesús y de unirse a su cuerpo, que es la iglesia. Su acto personal e íntimo
esto de creer y confesar a Jesucristo como el Señor y Salvador, era expresado en un acto público mediante el bautismo. No existe algo así como una fe sustitutiva. La fe es personal. Los cristianos enseñamos que solo una persona que puede creer y lo confiesa con su boca está preparada para ser bautizada. Por ello, en nuestro caso, no tenemos como práctica el bautismo de niños. Nuestra fe es que los niños, mientras sean niños, pertenecen al reino de Dios por la gracia de Dios, como Jesús lo estableció en Marcos 10, los versos 13, 14, 15 y 16. Para los cristianos, las palabras de Jesús son muy claras cuando dijo: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Marcos 16, 16. Primero, la persona cree. Segundo, es bautizada. La persona que no cree no debe ser bautizada. El bautismo es solo para creyentes. El apóstol Pablo enseñaba a los Gálatas diciendo: pues por la fe en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo en el bautismo han quedado revestidos de Cristo. Gálatas 3:27. Pues según el Nuevo Testamento, 4 hechos caracterizaban a los que eran bautizados. El primero de ellos es que se les había enseñado el Evangelio de Jesucristo, tal como lo expresa Mateo 28 al 19. El segundo, habían creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, como lo enseña Marcos 16, 15 al 16. Tercero, se habían arrepentido de sus pecados, como lo señala Hechos 2:38. Y cuarto, habían confesado su fe en Jesucristo, Mateo 10, 32 al 33 y Romanos 10, versículos 9 al 10. El bautismo salva al cristiano. Una persona es salva solo mediante su fe en Jesucristo. La salvación es un don de Dios, por lo tanto es el resultado de la gracia de Dios. Esa gracia se alcanza por un acto de fe. La fe nace de una persona que ha experimentado un nuevo nacimiento, tal como lo enseñó Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, los primeros 7 versículos específicamente. Lo que nos da salvación es el acto en el cual Cristo Jesús triunfó sobre la muerte al resucitar. Por eso el bautismo está estrechamente ligado a la experiencia de la resurrección. Unidos a Jesús, todas las personas que en Él crean resucitan y por ello son salvas de la muerte eterna. El apóstol Pedro, usando la figura de lo que sucedió en los días de Noé, dice acerca de las aguas en las que se salvaron Noé y su familia. Y dice: y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual o de la cual somos ahora salvos. El bautismo no consiste, dice Pedro, en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia, y nos salva por la resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y está a la derecha de Dios. 1 Pedro 3, 21 al 22. La salvación es gracia de Dios, no es mérito humano. No logramos la salvación mediante ninguna obra, ninguna acción, por buena que ésta sea. Lo que hace posible nuestra salvación no es el agua que limpia el cuerpo, sino el tener una conciencia limpia. Y esto solo es posible creyendo en Jesucristo resucitado, como lo afirma el libro de Hebreos en el capítulo 10, verso 22. Pero la persona que cree en Jesucristo resucitado deberá demostrarlo en su bautismo. Así como Noé pasó a través del agua, el cristiano pasa por el bautismo. Otra pregunta: ¿se necesita vivir en conducta perfecta, inmaculada, antes de ser bautizado? Es decir, sin cometer errores. En ningún caso la Biblia pide que un creyente nuevo sea perfecto en su comportamiento para luego ser bautizado. Debemos recordar que cuando creemos en Jesucristo y nos arrepentimos de los pecados, comenzamos a ser una nueva persona. Cuando uno se bautiza, está manifestando que el cuerpo muere en cuanto a ser un instrumento de pecado y que de ahora en adelante procurará vivir una vida nueva. Por ello es muy importante que el nuevo bautizado también reciba el bautismo del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo lo llevará a la vida perfecta y santa que Dios espera que sus hijos e hijas lleguemos a alcanzar. Cada día debemos buscar ser perfeccionados y para eso está la obra del Espíritu Santo.
Al ser bautizados en el nombre de Jesucristo, como enseña 1 Corintios 6:11, significa que la persona que se bautiza pertenece a Cristo, que interiormente desde ese momento estará unido a Jesús. No es que seamos ya perfectos, pero a partir de allí comenzaremos a buscar la perfección, como lo indicara Pablo en su carta a Filipenses en el capítulo 3, los versos 14, 15 y sus siguientes. Pero Dios, nuestro Salvador, mostró su bondad y su amor por la humanidad, y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia, nos salvó lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. Pues por medio de Jesucristo, nuestro Salvador nos dio en abundancia el Espíritu Santo para que después de hacernos justos por su bondad, tengamos la esperanza de recibir en herencia la vida eterna. Pasaje maravilloso de Tito, el capítulo 3, los versos 4 al 7. Todos los días, los hijos y las hijas de Dios que se han bautizado, vamos adquiriendo una vida nueva con la ayuda del Espíritu Santo. Es el proceso de transformación en nuestra vida, iniciado a partir de nuestra unión con Jesús. No es que debamos esperar a ser perfectos para ser bautizados, más bien nos bautizamos para buscar el perfeccionamiento que nos da Cristo. Jesús no pidió que los nuevos creyentes fueran perfectos antes de bautizarse. Lo único que Jesús pidió era que creyeran en Él y luego podrían ser bautizados. Cristo mismo busca santificar a su iglesia y para ello comienza por purificarla con el lavamiento del agua, dice Efesios 5 al 26, aludiendo al bautismo, justamente el bautismo de agua. La santificación se inicia con el bautismo y es obra especial del Espíritu Santo, del Espíritu Santificador. Hemos llegado al final de este segundo tema. Antes de hacer un cierre, si usted es parte de un grupo de estudio, quizás podrían aclarar cualquier duda o inquietud que tengan respecto al tema hasta aquí tratado. Le motivo a plantearse preguntas como las siguientes. ¿Por qué sucede que creyentes que se han bautizado vuelven atrás y hasta renuncian a su fe? ¿Qué previsiones son necesarias en la vida de un cristiano para mantenerse fiel a su pacto bautismal con Cristo? Estas y otras preguntas pueden ser tratadas por su grupo o con la persona que está dándole la formación para su acto bautismal. Escríbame al correo al pie de este video y haga sus comentarios y preguntas. O bien utilice un mensaje de texto o use el Telegram con el número telefónico de referencia. Mientras tanto, le animo a este paso del bautismo cristiano que usted está a punto de dar. Bendiciones.